Grabé todo este episodio y hasta el final me di cuenta que no encendí el rótulo. Saludos cordiales. Hoy tengo una pregunta para vos y es, ¿quién crees que te va a regañar? ¿En serio? O sea, cada vez que no estás haciendo algo, que procrastinaste algo, que no has cumplido con alguna tarea, ¿quién te va a regañar? O sea, no, ya en serio. ¿Quién es el que te va a regañar? Cada vez que no has hecho algo y tenés esa sensación de regaño, pregúntate, ¿quién crees que te va a regañar? Yo creo que pocas veces nos damos cuenta cuando sentimos eso, como que no nos cuestionamos quién es el que nos va a regañar. Y yo con el tiempo he entendido que al colocarnos en el niño o la niña, siempre sentimos que hay gente más grande que nosotros que nos va a regañar por algo. Pero ¿quién? ¿Quién es? Estaba pensando en eso porque muchas veces tenemos esa sensación con muchas personas, ¿verdad? O sea, y se nos olvida que somos adultos. Se nos olvida completamente que somos adultos. Y de repente andamos por la vida sintiendo que todo el mundo nos va a regañar. Tal vez no les pase a todo el mundo, tal vez vos estés escuchando esto y no te haga sentido alguno porque vos no sentís que eso. Pero mucha gente sí. A mí personalmente antes me pasaba muchísimo. No sé, yo no hacía algo y era como esa sensación de que ya alguien me iba a regañar. Y lo traigo aquí también porque me pasa mucho con mis clientas. De repente hay algo que no me quieren contar porque sienten que yo las voy a regañar. Y ya eso es algo que uno trae. Es un aprendizaje, un patrón que uno trae. Como que alguien lo va a regañar a uno. Pero es que somos adultos. Yo he visto hasta personas criticando mucho lo del niño interno, ¿verdad? Y cada uno con lo suyo, como siempre digo yo. Pero muchas veces veo que lo que creen es que colocarse, o sea, como que observar el niño interno es colocarse en el niño. O sea, veo como ese entendimiento en general, sobre todo de personas que no están de acuerdo con eso, pero es que lo ven así, lo ven como que explorar el niño interno es justificar comportamientos, ¿verdad? Como decir, de ahí es que hay un niño dentro de mí y no se trata de eso. Por lo menos no desde lo transpersonal, ¿verdad? Desde la forma en que yo trabajo el niño interno, del abordaje que yo hago en las sesiones, no es trabajarlo desde justificar como, ay, sí, pues hay una niña dentro mío, entonces, sorry, ¿verdad? O sea, eso pasa. Eso sería no hacerse cargo. Y hay algo que entender en todo esto de colocarse en el niño, en el adulto, en lo que sea, es que es en el presente. O al menos estoy hablando desde mi perspectiva. No sé si habrán personas que abordarán el niño interno desde volver al pasado y justificar algún comportamiento del presente porque ese niño existe. Pero solo el hecho de sentir que hay alguien que está como ahí viendo si cumplimos con las cosas, si hicimos bien o mal, es una sensación insertada, es como aprendida en nosotros y viene desde ese niño interno. Y no existe ese darse cuenta, no pasa para justificar simplemente lo que pasó, ¿verdad? Eso sería como no tomar las riendas. En cambio, colocarse en el adulto desde este momento que soy un adulto, ¿verdad? Es que se nos olvida que somos adultos. Es colocarme aquí en el presente, en este momento y hacerme cargo. E ir a visitar a mi niña no quiere decir que yo voy a ir al pasado. Es que estoy en el presente visitando partes mías. Pero es que cuando yo siento que alguien me va a regañar o que todo el tiempo alguien me va a regañar, estoy colocada en la niña o en el niño. ¿Hace sentido? ¿Verdad? Porque de repente llegamos a la adultez, a los casi 40 como yo, que tengo 37 años, y digamos que paso sintiendo que todo el mundo sabe más que yo, que mi opinión no es válida, que si no leí una lectura que tenía que leer en una formación, alguien me va a regañar, como si estuviera todavía en la escuela,
con esa idea de los adultos y yo niña. Pero es que eso se traslada a muchas cosas ahorita en la vida. Es como hago algo y digo, uy, eso está mal, me van a regañar, como que ese pensamiento está ahí. Y no nos damos cuenta que es la niña. Es la niña creyendo que la van a regañar cuando hoy somos adultas. ¿Para qué me sirve a mí colocarme en el adulto? ¿Para hacerme cargo? Para decir, no, ¿quién me va a regañar? Yo voy a hacer esto porque quiero. Y todo este tema viene también hasta caer en la procrastinación. Que eso hablaba con una de mis clientas en una sesión en donde ella me expresaba esto de que no entendía por qué procrastinaba. Y no es la única, varias me han comentado eso, incluso amigas que me dicen, Nati, es que yo estoy segura que yo quiero hacer esto, pero no lo hago. O sea, es que yo todos los días digo, hoy me levanto, por ejemplo, ahora con mi nueva plataforma es un ritual. Tipo que una amiga me decía, es que yo todos los días me levanto y digo, ya me voy a meter a hacer la clase. Y no me meto. Entonces ella se dio cuenta de eso, que todos los días se decía, ya voy a ir a hacer, y lo hacemos con 1000 cosas, ¿verdad? Es como, mañana de fijo me levanto y hago tal cosa. Y después no la hago y no la hago, pero no entiendo, o sea, no hay una razón lógica por la que yo entienda por qué no lo hago. ¿Verdad? Digo, qué raro, yo me digo que lo quiero hacer. Me creo que lo quiero hacer, o sea, me creo lo que me estoy diciendo, pero no lo hago. Puede más, no sé, el celular, me voy en el celular, puede más estar viendo tele, puede más simplemente hacer otra cosa que no sea la que yo dije que iba a hacer. ¿Verdad? Esa procrastinación que lo que genera es sufrimiento. Ya he hablado un montón de veces, ¿verdad? De lo que es el dolor y lo que es el sufrimiento, ¿verdad? El dolor es cuando algo pasa y me duele, ¿verdad? Y me duele y es temporal y trae información y me muestra qué tan importante era algo para mí, ¿verdad? Por ese dolor y lo veo, pero luego poco a poco el dolor va como desapareciendo y voy teniendo una aceptación distinta, ya me siento diferente. El sufrimiento es ver ese dolor e ignorarlo, ignorarlo, ignorarlo. Entonces, ¿ven cómo la procrastinación es sufrimiento? Porque de repente estamos, y a todos nos pasa, vean que a todos nos pasa, simplemente darnos cuenta, ¿verdad? Y no pensar que solo a nosotros nos pasa algo. Es como, digamos que tengo que editar el podcast, por ejemplo. Me encanta ponerles ejemplos. Digamos que me toca editar, ya dije una palabra que nada que ver, me toca, no. Quiero editar el podcast. Y entonces yo ya lo apunto en mis notas y digo, bueno, hoy voy a editar el podcast, tal cosa, tal cosa. Pero de repente, no sé, lo evité y no lo hice. Y ya pasan los días, ¿verdad? Y termina uno hasta actuando bajo presión y empieza uno aprende a actuar así. Y yo pienso, mi opinión es esta, que desde el gremio de los diseñadores, muchos somos así. O hemos sido así, hemos aprendido así, a la presión. Porque es como evitamos hasta que haya que entregar. Y es muy triste observar eso. No sé en otros gremios cómo será. Tal vez por el tipo de trabajo que se hace en diseño, yo veo que eso pasa mucho. En general la gente siempre viene con una queja del diseñador pasado porque no le entregaba las cosas, porque no hacía las cosas a tiempo. Y esto es mi mera perspectiva, pero yo he analizado mucho eso de procrastinar. En este momento de mi vida no lo hago tanto. En mis años más duros, ¿verdad? De toda la crisis que ya yo les he contado aquí, que puede ser como de 2021 a 2023, tal vez hasta un poco 2024. Yo procrastiné demasiado, no quería, o sea, y no entendía, me pasaba lo mismo, decía como, es que no entiendo, yo todos los días me levanto y digo, hoy voy a hacer eso, y no lo hago. Y a veces me quedaba sentada hasta en el sillón, así nada más tratando de moverme, tratando de ir a bañarme. Iba y me bañaba, y después venía y me inventaba hacer otra cosa. Ay, hay que lavar. Y entonces me ponía a lavar. Todos hemos estado ahí, ¿verdad? Al menos la mayoría pienso que pudimos haber estado ahí. O estamos, ¿verdad? Muchos pueden estar ahí. Y uno no entiende. ¿Y saben por qué? Porque la racionalidad no lo es todo. Quiero que escuchen esto de nuevo.
El intelecto, la racionalidad, la mente, pensar, no lo es todo. Estamos en una sociedad que en este momento alaba demasiado el intelecto, la mente. Es más, confía solo en ella. Y leen y aprenden y leen libros solo de la mente, de la mentalidad. Pero eso no lo es todo. Es una parte de cómo funcionamos. Pero entender algo no quiere decir que uno lo está integrando. Repito, entender algo no quiere decir que lo estoy integrando. ¿Se entiende? Porque ve, yo pienso, es que yo sé, mente, que yo quiero hacer esto, pero no lo logro. O sea, mi cuerpo no responde ante ese pensamiento. ¿Ven cómo eso pasa? O yo sé que comer saludable me hace bien, pero no quiero. Mi cuerpo no lo quiere. Entonces ven como no todo es la mente. Nosotros podemos leernos millones de libros y entender, pero si no se integra, si no se siente, no funciona. La mente no lo es todo. Al menos nuestra mente pensante humana de este cuerpo no lo es todo. Si nos vamos ya más filosóficos y caemos en las leyes herméticas y sabemos que todo es mente, sí, todo es mente, pero todo sucede en la mente del todo. Aquí estoy hablando de nuestra mente, de nuestra racionalidad humana. Porque a veces no entendemos por qué entendemos, hicimos todo nos propusimos, hicimos la lista, organizamos y alistamos todo y al final no lo hacemos. Es porque hay algo más allá. Hay algo más en el fondo. Y para mí tiene que ver con sentir que es una obligación lo que uno tiene que hacer. O sea, no hacerme responsable. Por ejemplo, yo voy a una entrevista de trabajo, acepto el trabajo y empiezo a trabajar ahí. Pero poco a poco empiezo a olvidar que yo elegí ir a ese trabajo. Porque yo elegí ir a esa entrevista. Es más, postularme para un trabajo, yo lo elegí. Yo, adulta, lo elegí. Y luego se me olvida y cuando tengo 1000 tareas y estoy pensando en Nati del pasado, ¿verdad? Que trabajaba en oficina. Cuando yo estaba ahí trabajando y incluso sobrepasaba mis límites, pero yo no decía nada, ¿verdad? Una madrugada ahí trabajando, cansadísima, llorando y sintiéndome como si yo estuviera obligada. Olvidándome de que yo elegí aplicar al trabajo, aceptar la propuesta, acepté el salario que me habían puesto y ahora soy una víctima. Y eso que tengo que hacer, que estoy evitando, es porque estoy obligada, porque eso es para alguien más, no para mí. Y no quiero hacerlo. ¿Quién está hablando ahí? Está hablando una niña o un niño que se siente obligado porque él solo quería jugar. Un niño de verdad solo debería estar jugando. Pero yo siendo adulta en el presente, teniendo esa mentalidad de que estoy obligada y no quiero hacer esto, qué pesado se siente todo esto que tengo que hacer, porque no quiero, lo que quiero es ponerme a hacer otra cosa, esto que me gusta más. Que eso me pasaba a mí un montón en la procrastinación. De repente encontraba solo algo que quería hacer. Solo quería leer y punto. No quería hacer mis responsabilidades. Quería solo leer. ¿Ven qué tan infantil es ese comportamiento? Es un comportamiento en el que no me hago responsable de que yo elegí incluso comprometerme a ciertas cosas. Pero yo las elegí. Yo dije, sí, yo lo voy a hacer. Y después no lo hago. Esa no es una adulta. Entonces andamos por ahí quejándonos de las cosas que tenemos que hacer, quejándonos de las cosas que no hemos hecho y que hemos procrastinado por meses de meses, sin entender que nosotros elegimos esto, que si me coloco yo en el adulto y me doy cuenta que yo dije que sí, me hago responsable. No quiere decir que yo vaya a disfrutar absolutamente todo lo que haga, sino que lo hago responsabilizándome, con gozo, con la alegría de ese momento, con la entrega y honrando las palabras que dije que iba a cumplir algo. Si ya no lo quiero hacer, pues soy una adulta y puedo cumplir con lo que prometí y luego decidir algo. Y decir, ya no quiero trabajar aquí, ya no quiero. Pero ¿qué es eso que nos da por sentir? Primero,
que no queremos hacer las cosas que ya dijimos que sí, que nuestro adulto prometió, pero el niño no quiere. Y no nos damos cuenta que estamos en la niña o en el niño. Y seguimos quejándonos como víctimas, cuando es al adulto al que le toca asumir lo que dijo que sí, lo que decidió. Entonces, ¿por qué no lo hacemos con gusto? Es interesante, ¿verdad? Es muy interesante explorar eso. Porque aun cuando creemos que ya nos salimos de la víctima, que ya nos dimos cuenta, hay muchas cosas y partes en la vida en las que no. En las que todavía no nos hemos hecho responsables. ¿Para quién estoy haciendo yo el trabajo o eso que me comprometí? Pues se supone que para mí, porque yo así lo decidí. Yo decidí que mi tiempo lo iba a usar en eso y hice un compromiso con otra persona de entregarle algo. Y no lo hice, me ha pasado en el pasado. En diseño sobre todo, hay cosas que yo todavía sé que no entregué, que no hice bien, que alguien por ahí debe estar hablando de esa diseñadora irresponsable que no cumplió con lo que tenía que hacer. En mis peores momentos, sobre todo. En los que no tenía cabeza para nada. Y eso tiene un efecto en algo. O sea, el efecto es que a esa persona le quede mal. Y no es que no me importa, ¿verdad? A uno sí le importa lo que piensa el otro. Digamos, yo perdono ahora a esa Nati. Y estoy dispuesta como a reparar ciertos daños que pude haber hecho, promesas que no cumplí. Pero imagínense en la niña que estaba. O sea, estaba en la niña, total. Es como, ay, sí, acepto hacer esto porque vamos a hacer tal y tal cosa y la emoción y sí. Y después la niña no quiere hacer nada. Jamás, no quiero. Uy, no, qué pereza. ¿Lo ven? Entonces, cuando sentimos que alguien nos va a regañar porque no le hemos entregado algo o no cumplí o por ejemplo yo que digamos me meto en formaciones y cosas y a veces digo, uy, no hice esta tarea y uno siente que va a llegar ese regaño como si uno fuera de verdad menor, o sea, como si uno fuera niña y la profesora o el profesor un adulto y no, es igual. Es lo mismo con los papás. ¿Verdad? O sea, llegamos a la adultez todavía sintiéndonos niños con nuestros papás cuando somos adultos los dos. Y también, o sea, con esta visión adulta, consciente, podemos empezar a ver, cuando nos colocamos en el adulto y vemos, bueno, yo a mi mamá, porque no tengo a mi papá vivo, pero de repente yo veía a mi mamá como mi mamá y yo la niña. Y así no es. Soy yo adulta y mi mamá adulta. ¿Cómo cambia la perspectiva? O incluso podría ser al revés. Podría ser que yo adulta vea a mi mamá como una niña y la trate con la arrogancia de que ella no sabe, de que yo sé más, porque yo hice esto y lo otro y ella no sabe. Eso tampoco es cierto y es arrogante. Cuando empezamos a ver a nuestros padres como humanos y como adultos iguales, las cosas cambian. Por ahí si les resuena con la relación que ustedes tengan con sus papás, recuerden que ellos también son adultos, que nosotros también somos adultos y que son seres humanos como uno, que también cometen errores, que meten la pata, que no saben cómo hacer las cosas como uno. En ningún momento piensen que ustedes saben más que sus papás. Aunque su mente así se los diga, aunque ustedes hayan estudiado 1000 maestrías y hayan pasado por todo, ellos nacieron primero. Y son adultos igual que nosotros. Ven el trabajo con un poco nada más de cambio de perspectiva que se puede hacer. Dejar de sentir que yo le estoy respondiendo a alguien, que alguien me va a regañar por las cosas que yo no he hecho, que alguien me va a regañar por las cosas que no he cumplido, que alguien me va a regañar porque yo no hice ejercicio. ¿Quién te va a regañar? Sos un adulto, una adulta. ¿Quién te va a regañar? Dios, el Dios que te enseñaron que te va a castigar. Podría ser, pero no, tampoco. Nadie te va a regañar. Vos sos el único responsable de tu vida y de tus acciones y de lo que haces y lo que no haces. Hacete responsable.
Nadie te va a regañar, no le estamos respondiendo a nadie, más que a nosotros mismos. Qué fácil no hacer las cosas y decir, oye, ahora o sea, tener ese sentimiento de regaño, qué fácil. ¿Verdad? O sea, y aquí, o sea, yo no te estoy regañando, solo te estoy haciendo ver que sos vos. No es nadie te va a regañar, nadie te va a reclamar que no hiciste algo, sos vos mismo. Nada más acepta que no lo has hecho. ¿Y por qué no lo estás haciendo? Observa que estás evitando. Podrías estar evitando 1000 cosas. Yo me he dado cuenta que a veces yo misma evitaba mi propio éxito porque me daba miedo ser exitosa. o incluso yo sabía que me iba a ir bien en algo, entonces esperaba demasiado tiempo para sentirme lista porque yo sabía que algo me iba a ir bien. O sea, tenía esa certeza. Tengo muchas veces la certeza, esto me va a ir bien, pero estoy lista para hacerlo. Ya en este momento estoy lista para que me vaya bien. Y entonces me daba miedo. Y yo misma me paralizaba. Entonces, ¿qué es lo que estás evitando con todo eso que estás procrastinando? Esa es la pregunta. Ve que ni siquiera es quién me va a regañar o a quién le tengo que responder. Es qué es lo que estoy evitando. ¿Qué es? Esa es la pregunta, nada más observar. Nadie te va a regañar por ver la respuesta, por darte cuenta que tal vez no te gusta ya tu trabajo y por eso no quieres hacer las cosas. Pero también date cuenta que sos un adulto y vos decidiste entrar a ese trabajo, aunque creas que no, aunque tengas una perspectiva de, ay, era lo único que había, no. Todos podemos decidir, porque somos adultos y decidimos sobre nuestra vida. Entonces no es nadie más, sos vos. Sos vos el que está evitando hacer algo por alguna razón. Ahora, ¿cuál es esa razón? Observala con amor, con compasión. No te regañes a vos mismo. Si nadie más te va a regañar, no te regañes vos tampoco. Pregúntate por qué. Pregúntale a esa niña, a ese niño. ¿Por qué se está haciendo cargo de algo de adulto si él debería estar jugando? Esa parte tuya creativa, divertida, es para el momento de la creatividad y la diversión. Pero en el momento de hacerse responsable de sus tareas le toca a la adulta. ¿A vos? Sí, te toca a vos. ¿Ven qué diferente es hacerse responsable? Y saber que no es que nadie nos va a regañar, ni siquiera nosotros mismos. ¿Por qué nos iríamos a regañar? Si es la niña o el niño el que tomó el control de esa situación de trabajo que no le tocaba, entonces bueno, me coloco en adulta y le digo a la niña, no, tranquila, esto me toca a mí, yo soy la responsable de esto y lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque si postergo y postergo y postergo algo, estoy sufriendo, estoy ignorando el dolor, estoy ignorando eso que está ahí e ignorar eso me causa sufrimiento. ¿Les ha pasado que a veces uno tiene algo que hacer y lo postergó demasiado por meses de meses y sufrió porque todos los días se levantaba y decía, hoy lo voy a hacer, hoy lo voy a hacer? Y cuando lo hacen, dicen, era demasiado fácil, no sé por qué duré 5 meses sin hacer esto. ¿Les ha pasado? ¿Ven que es más difícil sufrir que acomodarse y hacer esas cosas que están ahí en la mente de gratis todos los días, haciéndote sufrir? Es más fácil hacerlas que cargar con todo ese sufrimiento. Y si ya pasó mucho tiempo y es algo que ni siquiera querés hacer ya, entonces decítelo, ya yo no voy a hacer esto. Esto se acabó. Eso tuve que hacer yo cuando me salí de nutrición, porque no sabía que era permanente. Cuando me salí es como me voy a salir, me voy a dar un break y por meses pensaba, uy, tengo que matricular otra vez, tengo que matricular y nunca lo hacía y sufría. Hasta que un día me lo pregunté y dije, yo quiero estudiar nutrición, quiero seguir. Dije, ay no, la verdad que no. Entonces me dije a mí misma, ya no voy a estudiar. Es más, me hablé en plural fijo. Y vean que todavía no sabía nada de la niña interna. Pero me dije, ya no vamos a estudiar nutrición. Eso fue una idea que exploré y ya no me resuena, ya no la voy a hacer. Y ya, pude seguir en paz.
Lo que yo quiero que se comprenda de mi mensaje hoy es que todo está en la mente. Y la mente no es lo único, la racionalidad no es lo único, hay razones, hay raíces, hay cosas más profundas que nos están dando información. ¿Por qué estamos evitando lo que estamos evitando? Tal vez la pregunta es mucho más importante que la respuesta. ¿Qué preguntas me puedo hacer sobre esto? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay más allá de la racionalidad? Porque yo me digo que yo quiero hacerlo, pero no lo hago. Entonces, o a veces me digo que quiero hacer algo, pero me siento rara y no me gusta. Entonces la racionalidad no lo es todo. La mente no lo es todo. Hay que conectar con lo que uno siente también. ¿Por qué mi cuerpo no quiere hacer esto? ¿Cuál es la razón? ¿De dónde viene? ¿A qué me recuerda? ¿Qué estoy viendo que no es esto que está aquí en el presente? Estoy conectándome a algo pasado, a una memoria. No me gusta, no sé, por ejemplo, digamos que tengo que presentar un examen y no estudio y evito demasiado. ¿Por qué? Porque no me gusta ser evaluada, Ay, porque cuando yo estaba pequeña me pasó esto. Todo va más allá siempre. La mayoría del tiempo no estamos viendo el presente, estamos viendo una herida, estamos viendo un recuerdo, estamos viendo algo que nos triguea y entonces nos hace evitar eso. Pero darse cuenta hace que uno pueda cambiar la situación, o sea, decir, esta situación no es eso del pasado, estoy proyectándola, pero no es eso, y me lo puedo decir y entonces puedo como moverme, no, salir de ese parálisis que me está causando esta situación que no tiene nada que ver con la situación, sino con el pasado. Y así somos en demasiadas cosas. ¿Verdad? Ya hemos hablado de las heridas y cuáles son las máscaras, ¿verdad? Entonces, si de repente yo me siento rechazada en una amistad y tengo la herida de rechazo ahí muy a flor de piel, lo que voy a hacer es huir antes de que me rechacen. Me voy a ir antes de ser rechazada, ¿verdad? Somos patrones, o sea, tenemos muchos patrones, pero podemos cambiarlos. Esa es la buena noticia. La cosa es ponerle atención, es porque estoy evitando tal cosa. ¿Para qué? ¿Qué información me trae esto? ¿Ven qué diferente se siente la vida cuando yo siento que las cosas nada más me pasan versus qué información me trae esto? Es muy diferente ver las cosas desde la víctima que desde la que se hace responsable. Nadie te va a regañar. Nadie. Y si alguien cree que te puede regañar, acuérdate que sos adulto. Vos sos el responsable de tu vida, de tus acciones, de lo que haces y no haces, de tu mente. Ahorita la ansiedad, ¿verdad? El sobrepensar las cosas, el estrés, es como lo común. Y es muy fácil decir como, ay, Daisy, es que así es la vida, ¿verdad? O sea, todo el mundo está muy estresado y todo el mundo está como así, ansioso. Es muy fácil decir eso. Versus atender por qué mi mente está así. Preguntarme qué está pasando. Buscar espacios para escucharme y realmente ponerme atención versus ignorarlo y buscar cosas que me distraigan para evitar. Muchas cosas son evitaciones y no nos damos cuenta. Mucho es evitación y no nos damos cuenta. Importante preguntar qué estamos evitando. ¿Se acuerdan de mi miedo a la oscuridad? Yo me di cuenta que en la oscuridad yo podía sentir mucho. En el silencio y en la oscuridad puedo sentir mucha energía. Y eso es lo que yo estaba evitando. Pero hasta que me senté en la oscuridad un montón de veces en la noche, pude entender eso.
Y lo que quiero decir con esto es que solo atravesándolo, o sea, solo no puedo estar conmigo misma, entonces me voy a sentar conmigo a ver qué es la cosa, qué es lo que quiero evitar y con compasión, con cariño, entendiendo que hay una información que una parte de mí quiere que yo vea, pero si no le doy el espacio, no la voy a ver. Porque siempre va a ser más fácil evitarlo. Una persona que no puede estar nunca sola, que necesita compañía todo el tiempo, es por algo. Una persona que tiene 1000 planes todos los días, con mucha gente, posiblemente no soporte estar sola. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso que estoy evitando y no quiero escuchar? ¿Qué es? Y esto no viene desde criticar a alguien por no poder estar solo. A mí me ha pasado y todavía a veces me pasa. En las noches que Everett se va a trabajar, a veces yo me encuentro donde me doy cuenta donde agarro el celular y empiezo a evitar. A veces no puedo, o sea, como que siento que todo se pone en pausa y entonces me consumo en ese cuarto espacio, en el virtual. Y no sé, quería leer y no lo hice. Quería hacer tal cosa y no la hago. ¿Por qué? Porque no quiero como seguir la vida. ¿Qué pasa? Porque no quiero estar sola conmigo. ¿Verdad? Hay tantas preguntas que me puedo hacer. Y empezar a hacerme responsable de las cosas, de lo que no quiero hacer, empezar a hacerme responsable y hacerlo, y atravesarlo, y entender por qué es que, qué hay ahí en el medio. Tal vez estoy muy cansada y más bien me canso más pensando en vez de tomarme un momento de descanso consciente y luego continuar con mis tareas, ¿verdad? O sea, pueden haber tantos caminos, tantos, pero lo más importante es saber que somos adultos y somos los encargados de lo que hacemos, de lo que no hacemos, de cómo nos sentimos. Es como ya dejar de culpar afuera, dejar de tener un ser imaginario que me va a regañar, un ser imaginario que me está obligando a hacer algo. Nadie los está obligando a hacer nada. Aunque ustedes crean que sí, en algún nivel ustedes lo aceptaron. Nadie los está obligando. Yo sé que hay casos ya mucho más profundos en donde una persona no puede salir de algo y obviamente para eso existe ayuda profesional y, ¿verdad? Y todo, pero ¿me entienden el mensaje? A ustedes nadie los está obligando, por más que digan, uy, no, es que yo tengo que ir al cumpleaños de fulanita, no es que yo tengo que ir. Se están obligando ustedes mismos. Pero ustedes no están obligados a nada, todos son decisiones. Vean qué diferente es pensar desde la obligación. Yo no quiero hacer nada obligada. Es más, me pasa, ¿verdad? O sea, a veces quiero hacer algo y alguien me dice que lo haga, no quiero. Sale la adolescente. Porque nadie quiere hacer nada obligado. Entonces, ¿por qué ustedes en sus mentes se dicen que están obligados a hacer algo? No van a querer hacerlo. Que nazca del querer y por eso la congruencia. Por eso que ser congruentes entre lo que queremos, entre lo que pensamos, entre lo que sentimos. Todo, esa congruencia es lo que hace que uno sí quiera. Pero una obligación jamás. El problema es cuando la obligación es una fantasía. Porque nadie me está obligando. Entonces, es una fantasía, es una ilusión. Aquí la verdad es que somos dueños de nuestra vida, de nuestro mundo. Y que si estamos postergando algo es por alguna razón. ¿Será porque no queremos hacerlo? Porque dijimos que sí, algo que no estaba alineado. ¿Será que estamos evitando ser exitosos? ¿Será que tenemos miedo a que nos vean? O sea, no sé, depende de la situación. ¿Pero qué es? Porque nadie nos va a regañar. ¿Qué es entonces lo que estás evitando?
Yo sé que vivimos en una sociedad que tiene demasiadas distracciones, pero nosotros decidimos creer que ya estamos condenados a un mundo de desconcentración y de que nadie puede entender nadie puede escuchar dos líneas sin olvidarlas. Es aceptarlo. O sea, uno lo está decidiendo entonces. O sea, decir como no tengo remedio, y así soy. Así es la gente ahora, ya nadie puede pensar porque todo lo hace ChatGPT. Es aceptarlo. Eso es aceptarlo, estás decidiendo aceptarlo. Lo vas a decidir, lo vas a aceptar así. La mente es muy tricky. Nos dice unas cosas y nosotros le creemos. Decidimos creerle. Y no es cierto. No todo es cierto. La mayoría es mentira. Entonces, cuando vamos a activar ese autoobservador de cuestionar nuestros pensamientos, de tener esa sensación de que vamos a ser regañados por algo, cuestionarnos, ¿quién me va a regañar? Ay, no, nadie. Mira, ¿es cierto? Nadie. ¿Quién me va a regañar si yo soy adulta? Me hago cargo. No soy víctima de nada, yo he decidido todo, consciente o inconscientemente. Entonces, con amor, me pregunto y atiendo esa parte niña mía que tal vez está herida, que está dolida, que no sabe cómo lidiar con algo porque a una niña no le toca lidiar con cosas de adultos. Me coloco en adulto y digo, no, yo esto lo voy a cumplir, voy a sacar esta tarde para sacar esto que he pasado pensando por meses, lo voy a hacer y me libero. O sea que las llaves de mi propia liberación están conmigo. Hace muchos años yo quería ir a la sabana, yo vivo muy cerca de la sabana y voy frecuentemente. Y hace años me acuerdo de querer ir a caminar todos los días, me levantaba y decía, quiero ir, creo que, no me acuerdo si fue en la pandemia, antes tal vez. Tengo un podcast de esto, me acuerdo, se llama algo como de prisioneros de nuestra mente, porque lo que me di cuenta es que nada me impedía ir y yo no lo lograba. Y yo quería ir y sentía una tristeza porque quería salir de mi casa e ir a la sabana y no lo lograba. Hasta que un día me cuestioné y me dije, ¿pero quién no me deja? Soy yo misma. A mí nadie me está impidiendo ir a la sabana y porque todos los días me quejo de que no lo logro, pero tampoco lo hago. Y ahí me di cuenta, yo solita en ese momento, de cómo somos prisioneros de nuestra mente. Pero así como somos prisioneros, podemos darnos cuenta y liberarnos. ¿Y cómo nos liberamos? Cuestionándonos, preguntándonos si esos pensamientos son ciertos. Posiblemente no. Nada me impedía cambiarme e irme. Ay, no, Nati, es que yo tengo trabajo. Ah, sí, pero vos decidiste también aceptar ese trabajo, ese horario y todo, entonces divas cuando puedas. ¿Verdad? O sea, ¿ven la diferencia? Entre ser víctima de todo versus me hago responsable. ¿La ven? Yo creo que es una muy buena fórmula empezar a buscar esa congruencia y esa alineación en la vida para dejar de quejarse, tomar acción, salir de esas cosas que tenemos cargando en la mente desde hace tiempo, que están de gratis y que con solo sentarnos a hacerlas o nada más decir ya no las vamos a hacer, o sea, acepto que ya no voy a hacer esto y punto, la quito de mi mente. ¿Cómo nos impide estar en el presente? Cargar con cosas, con culpa de que no he hecho esto, no he hecho esto. Y entonces estoy con mis amigos, pero estoy pensando, no he hecho esto, no he hecho esto. Entonces no estoy con mis amigos, ni estoy haciendo eso, ni estoy aliviando mi sufrimiento. O sea, solo estoy sufriendo. No estoy realmente compartiendo, estoy sufriendo. Y no queremos sufrir.
La mente nos hace sufrir muchísimo, pero hay que darse cuenta, hay que activar la observación, la autoobservación y darse cuenta de que ese sufrimiento es opcional. Yo puedo ver las cosas distintas cuando me hago cargo. No quiere decir que todo lo que yo vaya a hacer lo quiera hacer. Tal vez ya no, pero yo decidí, entonces salgo de esto y entonces en mi presente empiezo a tomar decisiones distintas para cambiar eso. Y nadie me va a regañar. Al menos no sabiendo que yo soy la responsable de mis acciones, de mi vida. Y así dejo de pensar tanto en qué va a pensar el otro, qué va a decir el otro, que no importa, es que es lo que vos querés. ¿A qué te comprometiste? ¿A qué dijiste que sí? ¿A qué decidiste? ¿Qué decidiste? Qué diferente la decisión de la obligación. Nadie quiere hacer nada obligado. El problema es cuando nos obligamos nosotros mismos. Cuando había otra opción. Es darse cuenta que siempre hay otra opción. Siempre hay otra perspectiva, siempre hay otra manera. ¿Estamos dispuestos a verla? ¿Estamos dispuestos a aceptar que hay un montón de caminos que podríamos tomar? El único que se está regañando es uno mismo. Y nadie a punta de regaños va realmente a integrar. Yo creo que el camino de la compasión es un camino más amigable para poder ver eso y simplemente atravesarlo. Uno no le hablaría a un niño o a una niña de una forma violenta o fea para que entienda algo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué ustedes o nosotros le hablamos a nuestros niños así, regañándolos? Esa no es la manera y creo que lo sabemos. Empecemos a aplicar esa compasión con nuestro niño, nuestra niña que se está ahorita haciendo cargo de cosas que no le tocan, porque nos tocan a nosotros los adultos. Gracias por escucharme en este penúltimo capítulo yo sola. Gracias por escucharme y espero que mis palabras puedan resonar con ustedes. Que estén súper bien.